Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Calculadora Cósmica. Hoy vamos a hablar de los elementos en astrología. Como recordarán en el video anterior, habíamos visto cómo podían hacerse la carta natal y habíamos visto la importancia de ir trabajando en lo que es la interpretación de la misma. Y en ese sentido, me parece que lo más básico para analizar de la carta es el tema de los elementos. Ya tenemos que entender que los elementos en sí son una síntesis de dos componentes más básicos aún, ¿sí? Cada elemento está formado por dos cualidades primitivas, que es el calor, el frío, como dos opuestos, y lo húmedo y lo seco. Y cada uno de estos signos, como van a ver ahora en el gráfico, cada uno de estos elementos, está conformado por una combinación de estas cualidades primitivas básicas, ¿sí? Y eso a su vez tiene una composición de positivo y negativo cada uno. El caliente son dos positivos, el húmedo son dos receptivos y el frío es positivo con un receptivo y lo seco es un receptivo con un activo. Y cada uno de estos pares, cada uno de estos se combinan en dos para formar un elemento, ¿sí? Y de ahí también vamos a tener qué elementos son más activos y más receptivos. Y entonces vamos a ver que lo antagónico, o sea, por ejemplo, lo caliente y lo húmedo, se anulan entre ellos, pero las otras combinaciones, o también lo seco y lo húmedo también se anula entre sí, porque lo seco hace que no exista lo húmedo y viceversa, pero las otras dos combinaciones, o sea, caliente y seco, que es el fuego, después la tierra es frío y seco, y el aire caliente y húmedo, y el agua es húmedo y frío. Entonces todas estas combinaciones, este desequilibrio, o sea, si bien comparten algo en común, tienen algo que los diferencia, permite que se combinen. Básicamente en la realidad, en el universo, vamos a encontrar los cuatro elementos presentes siempre. No puede existir uno sin el otro. O sea, la vida se maneja con los cuatro elementos, con proporciones de los cuatro elementos, que después de determinado rango no puede existir la vida, ¿sí? O sea, después de determinada temperatura no podemos estar vivos, después de determinado frío nos congelamos y nos morimos, o lo mismo podemos pensar con lo húmedo y con lo seco. Y esta es una cualidad universal de alguna manera, es algo que es inherente al universo, y de estos desequilibrios en estos rangos de posibilidades es que puede existir el movimiento y lo vital. Con respecto a cada uno de los elementos, o sea, de las cualidades que tiene cada una de estas, con respecto a las cualidades primitivas, cada una de estas va a tener algunas características, ¿sí? Lo caliente va a ser referencia a lo activo, a lo que es centrífugo, o sea, un movimiento que va desde el centro hacia la periferia, es una expresión, es una expansión, es un movimiento, lo caliente es estimulante, es impulsivo, o sea, es rápido, o sea, intuitivo es intuitivo en el sentido de que la acción sucede sin un pensamiento, sin algo que medie, es directo. El frío es lo opuesto de alguna manera, es la concentración, la condensación, la defensa, los centrípetos, o sea, el movimiento desde la periferia hacia un centro, tiene un ritmo más pausado, es absorbente, es reflexivo, es meditativo.
y tiende más bien a la reserva, ¿sí? El frío tiende a preservar las cosas, a hacer que las cosas se condensen, que se contraigan, que se mantengan. En cambio, lo húmedo, como cualidad receptiva, o sea, la cualidad más receptiva de todas, va a ser flexible, va a ser variable, va a ser adaptable, va a ser muy importante todo lo que tenga que ver con lo sensible. O sea, el absorber la humedad hace referencia a una absorción, a lo plástico, a la fusión con el otro, a la contención, a lo blando, de alguna manera. Es adaptable, son muy importantes las impresiones y de alguna manera es un elemento moderador. Por último tenemos la cualidad primitiva seca, que va a dar cuenta de lo enérgico, también de la precisión, del rigor, de la obstinación, de la atención, del comando, de dirigir, de la disciplina, de lo absoluto y lo individual. A diferencia del fuego, que también es individual, pero es de movimiento, es espontáneo. En lo seco, lo más importante es la atención, la obstinación, la disciplina, lo absoluto y lo preciso. Bueno, con esto vemos en esta gráfica cuáles son las características de cada uno de los elementos que va a estar conformado justamente por estas dos cualidades primarias. ¿Sí? Vemos que tenemos el caliente y seco que hace referencia al fuego, y dentro de lo que es fuego vamos a tener el signo de Leo, de Aries, Leo y Sagitario. En lo que es seco y frío nos va a dar la Tierra, y dentro de este elemento tenemos el signo de Tauro, el signo de Virgo, el signo de Capricornio. Después el frío y húmedo nos va a dar el agua, y dentro de este elemento vamos a tener a Cáncer, Escorpio y Piscis, y lo caliente y húmedo nos va a dar el aire, en el cual vamos a tener los signos de Libra, Acuario y Géminis. Entonces, ¿cuáles son las características de esos elementos? De alguna manera, bueno, del fuego podemos asociarlo a la intuición, esto de actuar sin premeditación, sin pensar. Lo intuitivo es por la idea fugaz, instantánea, tiene que ver con una captación sintética, inmediata, con una irradiación, con un entusiasmo, con una energía radiante. O sea, radiante y centrífugo a la vez, ¿no? Como que se expande desde un centro hacia afuera. También tiene que ver, se lo asocia al éter, que es la energía vital, pero no solo algo, es lo que mueve, lo que le da vitalidad al mundo. ¿Cuál es esa energía que hace que algo esté vivo y que no? Eso es el fuego. Es una energía que tiene que ver con el éter, con la impulsividad, también con la subjetividad subjetiva, o sea, se basa en lo que piensa, o sea, no tiene duda de lo que se le ocurre. Bueno, en segundo lugar tenemos la Tierra. La Tierra básicamente es lo que es seca y fría, y va a tener que ver con la sensación, con el mundo, la sensación a nivel de los sentidos. O sea, lo más importante para la Tierra es un registro sensorial, a diferencia del fuego, que era un registro intuitivo, directo. En este caso es todo mediado por lo que veo con los sentimientos, con las sensaciones, con los sentidos. Los sentidos prevalecen y hacen que mi comprensión sea objetiva del mundo. Voy a tener una percepción o una orientación más material, es un elemento también que da una cualidad lenta o pausada, o que tiende a sostener, a premeditar, o sea, también tiene la cualidad de la paciencia, justamente de lo que sea mantener. Y bueno, acá se ve también el tema de lo frío, ¿no? Este es frío y seco. Entonces, en este signo vemos lo paciente, el sostener las cosas, el mantener, la paciencia y lo sólido.
Bueno, como tercer elemento podemos hablar del aire, que también es un elemento objetivo, pero es activo porque es caliente y húmedo. Entonces, también lo que tiene es que acá podemos ver la vincularidad, porque justamente tenemos dos cualidades primitivas como muy opuestas de alguna manera, ¿no? Lo caliente como muy activo y lo húmedo como una cualidad receptiva a la vez. En este caso, justamente el aire nos va a hablar de la vinculación, la asociación, lo múltiple, las ideas, el movimiento, o sea, al ser activo también es un movimiento, al ser un signo activo también es un signo donde está el movimiento, donde está lo rápido, al igual que en el fuego, pero en este caso desde una visión objetiva, una perspectiva, las relaciones, o sea, hay un otro, en el fuego es un yo que sale al exterior, en este caso está la parte de alguna manera un poco más receptiva con respecto al fuego, que tiene que ver con la vinculación. También, bueno, aparece la curiosidad, el discernimiento y el movimiento, que eso también comparte con el fuego y también comparte con el fuego el tema de la rapidez. Lo que no comparte con el fuego es que el fuego es subjetivo y el aire es esta vinculación, esta asociación, este contraste, le da una percepción objetiva. Bueno, y por último tenemos lo que es el agua, que es frío y húmedo, o sea, es muy interior, acá prevalece lo que son los sentimientos, la receptividad, la empatía, o sea, sentir lo que siente el otro, lo que sienten en el entorno, incluso los otros seres vivos, todo lo que tiene que ver con la contención, la protección, la susceptibilidad al mundo interno, la memoria afectiva, todo lo que tiene que ver con la percepción del inconsciente, todo lo interno va a ser lo principal en el agua, la fantasía, la empatía, o sea, fíjense que tiene como cualidades primitivas lo frío, o sea, lo interior, lo que intenta mantenerse, lo estable o lo lento de alguna manera, con la parte húmeda que tiene que ver con lo receptivo, con lo sensible. Entonces, todos los sentimientos profundos, todo el mundo interno, todo lo que va... todo lo que tiene que ver con el plano astral, con una fluidez, con adaptarme al otro, con fusionarme con el otro, va a estar en este signo, no el contacto rápido como en el caso del aire, sino una cosa vincular receptiva, es lo más receptivo de todo el agua. Bueno, dicho todo esto de los elementos, yo lo que les voy a invitar es que, como se hicieron la carta natal como les conté cómo tenían que hacer en el video anterior, les voy a explicar cómo tienen que hacer para hacer el balance de elementos ustedes. Acá van a tener algunas diferencias con respecto a lo que salía en carta-natal.es, que abajo había un balance de elementos, pero acá les voy a dar algunos tips y algunas diferencias para que las consideren a la hora de hacer este balance de elementos, que me parece que es muy interesante porque primero le da más relevancia a la luna, al ascendente y al signo solar, que le van a dar un puntaje de 2 al planeta que tengan ese elemento, y no van a considerar los planetas transpersonales, a menos que tengan como ascendente Escorpio, Acuario y Piscis, que esos están regidos por estos transpersonales, que son Escorpio está regido por Plutón y por Marte. Siempre en estos casos los signos que están regidos por un transpersonal también tienen un regente no transpersonal. En el caso de Escorpio es Marte, o sea, tiene Plutón y Marte, Escorpio como regentes. Acuario tiene Saturno y Urano. Y Piscis tiene Júpiter y Neptuno. En el caso que tengan alguno de estos tres ascendentes, sí le van a poner un punto a ese planeta, al elemento en que esté ese planeta. Van a ver en pantalla la planilla para ver cuál es el regente de los signos para justamente asignarle este punto al regente del ascendente. Tienen que saber las regencias de los signos.
Podemos ver, para hacer el balance de elementos, voy a mostrarles un ejemplo para que ustedes puedan hacer la cuenta de qué elemento es el predominante. Ahí habíamos visto que cuando se hacían la carta, como veían en el video anterior, que se los muestro acá arriba, la página cartanatal.es, carta-natal.es, les daba, les hacía un balance de elementos, pero toma, por ejemplo, todos los planetas o todos los astros, mejor dicho, con el mismo puntaje y también toma en consideración los transpersonales, que eran Urano, Neptuno y Plutón. En este caso, en el balance que les voy a proponer que se hagan la cuenta a ustedes, vamos a diferenciar la Luna, el ascendente y el Sol, que es lo más importante, les vamos a dar 2 puntos, y nos vamos a considerar los transpersonales, salvo que ese transpersonal sea el regente del ascendente. O sea, si tienen ascendente Escorpio, van a considerar la posición de Plutón. Acuérdense, Plutón es este. Bueno, como les decía, consideran Plutón. Si el ascendente es Acuario, van a considerar Urano. Y si el ascendente es Piscis, van a considerar Neptuno, ¿sí? Que es este planeta. Bueno, en esos 3 casos, únicamente van a considerar, les van a dar un punto al regente del ascendente. Y bueno, teniendo esa consideración que no vamos a sumar las posiciones de los ni de Urano, ni de Neptuno, ni de Plutón, salvo las excepciones que les dije, salvo que tengan ascendente Acuario, que es el regente es Urano, o Piscis, que el regente es Neptuno, o Escorpio, que el regente es Plutón. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una particularidad con respecto a lo que les da carta natal, carta-natal.es, ¿sí? Que ahí sí le pone un punto a cada uno de los transpersonales. Y otra diferencia es que al Sol y a la Luna le vamos a dar 2 puntos en vez de 1. Ahora a continuación les voy a... otro punto importante es que estamos considerando el regente del ascendente. En este caso el regente de Leo es el Sol, ¿sí? El Sol, bueno, ahí aproximado el dibujo. Igualmente van a ver, ahora acá pueden ver las regencias de los signos, ¿sí? Bueno, y lo paran acá el video y ven qué regente es del signo ascendente de su carta. En este caso, como habrán visto, era Leo, que es el Sol, el signo regente. Seguidamente, con estas diferencias, que era ver el regente del signo ascendente, que era 1, ponerle 2 puntos al Sol y a la Luna, cada uno, y al resto de los astros, de los planetas, le van a poner un punto a cada uno, ¿sí? O sea, un punto a Venus, un punto a Mercurio, un punto a Júpiter, un punto a Saturno y un punto a Marte. A cada uno de los planetas le van a poner un punto, salvo que sea el Sol o la Luna, que van 2 puntos, y al ascendente también. ¿Sí? Entonces el ascendente, ven de qué elemento es el signo ascendente, y a ese también le ponen 2 puntos. Y bueno, y después lo que van a hacer es sumar. Entonces en este caso tenemos la Luna, que son 2 puntos, porque la Luna está en el signo de Aries, que es de fuego. El ascendente, que son otros 2 puntos para fuego también, porque está en el signo de Leo.
Y entonces 2 más 2 nos da 4 de fuego. Como vemos en esta carta, el único planeta que está en un signo... Los planetas, disculpen, hay 2 planetas en signos de tierra, pero habíamos dicho que Urano no iba, que es este de acá, que está en Tauro, y Plutón tampoco. ¿Por qué no los consideramos? Porque son planetas transpersonales que tienen una afectación, digamos, más generacional. A nivel individual, sí se manifiestan y sí son importantes, pero para la conciencia son muy lejanos. O sea, en general, estos planetas se van a manifestar a través de los otros planetas, que sí lo estamos sumando en esta suma también, ¿no? Así que estos, los transpersonales, salvo que el ascendente, como dijimos recién, sea Piscis, Acuario o Plutón, no los ponen en esta cuenta. Sino, y ahí sí, si fuera ascendente Piscis, por ejemplo, si le ponen... si el punto del signo en el que está Neptuno, o si es Acuario, le ponen un punto del signo en el que está Acuario, Urano. En este caso, si fuera ascendente Acuario, le pondríamos un punto a Tierra, porque Tauro es de Tierra. Y en realidad le pondríamos 2 porque Plutón también está en Capricornio, que es de Tierra, entonces en este caso pondríamos 2, pero no ponemos los transpersonales. ¿Sí? Entonces Tierra, no tenemos ninguno en Tierra. En aire tenemos al regente del ascendente, que es el Sol, porque el ascendente está en el signo de Leo, y el regente es el Sol. Entonces, por eso le va un punto a aire, ¿sí? Regente de Leo, el Sol en signo de Géminis. Signo de Géminis es de aire. El Sol está en Géminis, justamente son 2 puntos. Saturno está en Acuario, un punto. Y Mercurio está en Géminis también. Y es otro punto más para el aire. Entonces teníamos un punto del regente del ascendente, que es el Sol, que está en Géminis, y que rige a Leo, que es donde está el ascendente. Y tenemos 2 puntos por el Sol, ahí ya son 3, uno por Saturno, que está en Acuario, que también es de aire, y un punto por Mercurio, que está en Géminis y que también es de aire. Géminis es de aire. Por último, hacemos la cuenta del agua. Hacemos la cuenta del agua seguidamente, por último, y vemos que en el signo de agua tenemos a Venus en el signo de Cáncer, tenemos a Marte en el signo de Cáncer, ahí es 1 para cada uno, Venus 1, Marte 1, y a Júpiter en el signo de Piscis, que es de agua también. Entonces, para el agua tenemos 3 puntos. Habíamos dicho que los elementos a su vez agrupan a 2 polaridades. Entonces tenemos 2 signos activos. Tenemos 2 signos activos. Tenemos 2 elementos activos. Y los vamos a sumar también, ¿sí? Y con esto vamos a tener fuego y aire. Vamos a tener 9 de activo o de despliegue y 3 de receptivo o repliegue. Con esto también vamos a ver el balance de polaridad de la carta, si es una carta más extrovertida o más introvertida. En este caso vemos que es una carta en la que predomina la cualidad activa, con 9 puntos para la suma del fuego y el aire, y en segundo lugar la receptiva, que es relativamente menor porque solamente tiene 3 puntos, pero del elemento agua. En este caso también podemos decir que es una carta más bien extrovertida, más bien expansiva, más bien de movimiento, más bien orientada a lo que son los vínculos.
En este caso, en lo que es elementos, predomina el elemento aire principalmente, y va a ser una carta en donde lo más relevante va a ser el pensamiento, la socialidad, lo abstracto, el vínculo, la complementación con el otro, la vinculación con el otro, el pensamiento, lo abstracto y la movilidad. En segundo lugar tenemos, disculpen, al elemento fuego. Entonces también va a haber una cualidad activa, impulsiva, entusiasta, de acción, de intuición en el sentido de actuar sin pensar, también de lo que tiene que ver con la creencia, el convencimiento, o sea, de que el movimiento es sin intermediación. Las dos cualidades de los dos elementos, fuego y aire, como decimos, son más activos y van a tender a la exteriorización. Uno va a los vínculos y el otro es la manifestación del yo directa. Y en segundo lugar, vamos a tener como un faltante, si se quiere, o una falta del elemento tierra. Pero en realidad en cualquier ser viviente vamos a encontrar los 4 elementos. Y en este caso la tierra no va a ser percibida por la persona, digamos, sino que se le va a presentar más bien por vínculos y por acontecimientos. Y en segundo lugar tenemos el agua, que es un elemento que tiene una presencia relativamente menor. Y también, principalmente, va a venir por acontecimientos o por vínculos. Aunque sí va a haber un registro, aunque no predominante, sí mayor que el de la tierra en este caso, porque sí hay elementos de agua. Bueno, con esto llegamos al final de este video. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ver el video. Hagan su carta natal, hagan el balance de elementos. Pongan en los comentarios qué les salió, cuál fue su elemento predominante. Y nos vemos en un próximo. Si tienen cualquier consulta también me pueden comentar. Y nos vemos en un próximo video de Calculadora Cósmica. ¡Chao!